Vamos a hacer esta última reflexión y les voy a hablar de la apostasía. Ya hablamos del amor de Dios y ahorita vamos a hablar de la apostasía. Les voy a pedir al Señor su palabra y les voy a leer de la primera carta de los tesalonicenses a los tesalonicenses, del capítulo 5, desde el versículo 1. Y dice así: sobre el tiempo y el momento, hermanos, no necesitáis que os escriba, porque vosotros mismos sabéis muy bien que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Así pues, cuando clamen paz y seguridad, entonces de repente se precipitará sobre ellos la ruina, como los dolores de parto de la que está encinta, sin que puedan escapar. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, de modo que ese día os sorprenda como un ladrón. Pues todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. Nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos en vela y mantengámonos sobrios. Los que duermen de noche duermen, los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, mantengámonos sobrios, estemos revestidos con la coraza de la fe y de la caridad, con el yelmo de la esperanza de salvación, porque Dios no nos ha destinado a la ira, sino a alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, que tanto si velamos como si dormimos, vivamos juntos con Él. Por eso, animaos mutuamente y edificados unos a otros, como ya lo hacéis. Palabra de Dios. Pues también saludamos a los oyentes de Radio Virgen María que nos están escuchando en vivo y pues los saludo con mucho cariño. Estamos aquí en este templo y viviendo una experiencia de Dios porque Él nos ha reunido y sabemos que gracias al Espíritu Santo estamos acá. Nosotros como seres humanos no tuviésemos ni la fuerza, ni el entusiasmo, ni el interés para estar acá, si no fuera por el Espíritu de Dios que nos trajo. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Ustedes saben que nosotros tenemos muchas ideas que de repente son más apetecibles para esta naturaleza rebelde nuestra que quiere la comodidad, el placer, el descanso y quién sabe cuántas otras cosas, porque vivimos en un mundo que está centrado en el entretenimiento. Ustedes saben que en el mundo todo está diseñado para entretenernos y en medio de ese entretenernos nos sujetamos a este consumismo y eso es parte del espíritu de esta cultura y muy pocos manejan esta cultura con coherencia, la mayoría son manejados por ella y por eso estar aquí hoy compartiendo este momento de reflexiones espirituales para nosotros que vivimos en una cultura que es una cultura aún peor que la egipcia donde vivían los hebreos en los tiempos de Moisés, peor todavía, porque el mundo de hoy le hace todavía más culto a las cosas materiales que lo que hacían los egipcios, y esto no es una exageración. Ustedes se dan cuenta que los héroes de hoy, ¿quiénes son? Los héroes de hoy no son los santos, los héroes de hoy no son los mártires, los héroes de hoy no es la gloria de Dios en Jesucristo, eso no es el heroísmo de hoy. El heroísmo de hoy son los deportistas, los actores, los músicos, los millonarios, las modelos, los políticos, la gente mala, es decir, esos son los héroes de este mundo. Y por eso, cuando nosotros entendemos al nivel de idolatría en que hemos caído, también reconocemos que para estar en este templo de Dios hoy, escuchando estas reflexiones, es por obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu que nos mueve en este mundo jamás hubiera permitido que lleguemos acá, porque tiene muchas mejores propuestas para nosotros. Es más, ustedes saben que en la cultura en que vivimos, un católico común y corriente puede pasar 3-4 horas viendo televisión sin parar, casi sin parpadear. Y ese mismo católico, una misa de 30 minutos lo desespera. Un rosario lo pone a dormir en el segundo misterio. Es decir, la desnutrición espiritual es impresionante, porque
somos capaces de ponerle toda la atención a todo lo que tiene que ver con la carne, pero no tenemos la mínima atención a nada que tenga que ver con el espíritu, porque el alma está tan desnutrida que no resiste las cosas espirituales, o nos duerme o nos desespera. Por eso, cuando usted habla con una persona que está bien sumergida en las cosas del mundo, hablarle de Dios es como darle una palmada en la cara, porque no resisten, se ponen hasta violentos, porque es como quitarles de la boca ese hueso que quieren morder todo el tiempo. Yo pongo siempre un ejemplo. Si usted tiene un perrito que ama mucho y está afuera en el jardín y ve que ese perrito desentierra una rata envenenada y se la va a comer, usted sale con todo lo que tiene a quitársela de la boca. Pero ¿qué va a hacer el perrito? Va a tratar de morderlo a usted porque usted le está quitando la carne de la boca. Él no sabe que está envenenada esa carne. Pues nosotros, cuando estamos en pecado mortal y nos exhortan, somos como ese perro con la rata envenenada en la boca. Queremos morder al que nos exhorta. Es que si usted quiere ver un católico bien furioso, una persona que esté practicando cosas de la nueva era y que usted le diga que eso es malo, lo muerden. A mí me han tirado hasta cosas al sitio donde estaba hablando, de personas enfurecidas porque yo denuncié alguna práctica en la iglesia que es de la nueva era. Ese espíritu de la nueva era es de los espíritus más agresivos que hay. Si usted quiere ver una persona bien violenta, bien agresiva, denuncie la nueva era a un católico y verá el espíritu que le sale. Inmediatamente ataca al espíritu del mal. Entonces, cuando nosotros nos concentramos ahora en la realidad que Dios nos está llamando a vivir, que es obediencia a lo que Dios nos ha revelado, sin negociarla. Ustedes saben que vivimos hoy en un mundo que es políticamente correcto, y dentro de la iglesia, desafortunadamente, también tenemos elementos en la iglesia, tanto en el clero como en los laicos, que han negociado la fe, que han negociado el evangelio, que han negociado los mandamientos, los sacramentos, y que se atreven a predicar cosas absurdas desde el púlpito y la gente a obedecer cosas absolutamente absurdas. Porque yo le digo a la gente, si usted es un católico de verdad, usted se sabe el catecismo, usted conoce los mandamientos, usted sabe qué es lo que Dios le pide, y cuando usted se va a confesar, sabe lo que está confesando y sabe que es pecado, y cuando usted viene a misa, sabe lo que está recibiendo porque conoce la liturgia. Y si alguien, por docto que sea, por distinguido que sea, está haciendo lo que no es, usted no puede seguirlo, usted no puede obedecerle, y se da cuenta que esa persona no está en obediencia con Dios, y mucho menos en obediencia con la iglesia, porque eso va por jerarquías. Y a veces yo le digo a la gente, ¿usted quiere saber cuál es el sacerdote confiable de hoy? El sacerdote que está en obediencia al Santo Padre, que respeta a su obispo, que está en obediencia a las tradiciones de la iglesia, a la doctrina, a la sana doctrina. El que no esté en eso, téngale mucho cuidado, que seguramente es un hereje o anda en terribles pecados, y por eso es que nos hemos dejado ganar con tanto escándalo que hay en la iglesia hoy de homosexuales, pedófilos, herejes, y nosotros callados. Pero acuérdense de esto, nosotros somos 1.2 billones de católicos y el cuerpo laical es inmenso, y nosotros no podemos estar en pecados de omisión. Cuando ustedes vean cosas raras, comportamientos raros en el clero, en la vida religiosa, en laicos comprometidos que están sirviendo en el altar, ustedes tienen que denunciar eso, llegar a las autoridades de la iglesia y buscar todas las formas de denunciarlo, porque ¿quién va a proteger la iglesia? Nosotros tenemos que protegerla. No podemos dejar pasar estas cosas así nomás. Yo he ido a iglesias donde hay cosas tan espantosas que he encontrado ministros de la Eucaristía que viven en unión libre, amancebados, y están sirviendo la Eucaristía. He visto catequistas, gente en catequesis, enseñando el catecismo, que viven amancebados. ¿Y por qué? Que porque un padrecito les dijo que se podía, que el otro les dijo. O sea, algo tan espantoso que si eso es lo que vamos a hacer, más bien que cerremos la iglesia. Tenemos más oportunidades de salvarnos sin estar en iglesia que estar en iglesia de esa forma. Porque yo no creo que haya un lugar más peligroso para venir a cometer abominaciones de ese estilo, para poderse condenar un alma, que llegar a la iglesia de Dios. Ustedes se imaginan el templo del Señor, cuando Moisés
se encontró con Dios, que le hablaba de la zarza ardiente. ¿Qué fue lo primero que le dijo? Quítate tus sandalias, que estás parado en tierra santa. Así le dijo. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Dónde estamos nosotros en este momento? Estamos en el templo de Dios, y este sagrario tiene el mismo Dios que le habló a Moisés. El mismo. ¿Y qué nos está diciendo ese Dios a nosotros también? Estás parado en tierra santa. Imagínense que alguien venga a burlarse de Dios, en la presencia de Dios, y venga aquí en pecado mortal a servir en el altar del Señor. Ustedes no pueden permitir eso. No pueden dejar que el Señor sea burlado, que la iglesia sea pisoteada, porque de ahí es donde vienen las abominaciones, las herejías, viene todo este desorden espiritual en que vivimos. Y es que la disculpa es que el padrecito tal me permitió, que es que le aseguro que si ustedes denuncian eso, el primero que va a estar muy enfurecido con eso es el señor obispo, porque esas cosas no se permiten. Y también si los llevan eso a las altas jerarquías, habrán soluciones para eso. Yo vivo en esas, denunciando toda clase de cosas que suceden, y cambian las cosas. La gente se endereza, porque lo que pasa con el mal es que si nadie lo corrige y nadie lo denuncia, sigue. Cuando ustedes vean un comportamiento homosexual en alguien que está en la jerarquía, alguien que está encargado, un comportamiento raro, inmoral, inmediatamente hay que denunciarlo, porque no es que nos vamos a convertir en los policías perseguidores del clero, de los religiosos o de los laicos que están comprometidos. Eso no es, porque nosotros no somos la Inquisición. Pero estoy hablando de una cosa es ser un inquisidor y otra cosa es ser responsable, ¿cierto? Tenemos que tener un nivel de responsabilidad y de coherencia para nosotros ser los verdaderos católicos que somos llamados a ser, porque lo contrario, más escándalos van a haber en la iglesia. Yo le aseguro que todos los escándalos que tenemos hoy en la iglesia, ¿sabe por qué son? Culpa de la omisión de todo el pueblo de Dios en la iglesia. ¿Cuántas personas? Yo hice unas entrevistas para unos reportes que hicimos en Norteamérica cuando empezaron los escándalos del estado de Massachusetts por Boston, que hasta el señor cardenal le tocó renunciar y entró en quiebra toda la diócesis, y tuvieron que vender cantidades de iglesias para poder pagar todas las denuncias por los pederastas que habían en esa área. Y resulta que toda la investigación que hicimos, que tenía 5,000 páginas y duró 2 años la investigación, probamos de que todos los escándalos que hubo, ya todo mundo sabía que esas personas no eran normales, que esos sacerdotes eran raros, que tenían tendencias homosexuales, que habían cosas en ellos que estaban mal, gente que era visiblemente afeminada, que tenían cosas extrañas. Nadie los denunció, nadie hizo nada. ¿Y qué pasó? Miren los desastres tan horribles que pasaron, hasta el punto de que cientos de personas fueron afectadas. Esa iglesia se disminuyó en el 70%. El estado de Massachusetts era uno de los estados más católicos de los Estados Unidos, y hoy es tan solo el mínimo porcentaje. Todas las iglesias, las sectas son más grandes que ellos. Es una iglesia que quedó reducida a la nada y está recuperándose con unas heridas increíbles. ¿Y la culpa de quién es? De toda la gente, que nadie habló, nadie se quejó, nadie dijo nada. Y esto no podemos hacerlo. Ahora, San Pablo nos dice a nosotros que nosotros nunca seremos tomados por sorpresa, y el Señor no llegará a nuestra vida como un ladrón en la mitad de la noche, porque nosotros somos de la luz y a nosotros se nos va a dar las señales perfectas. Y por eso todo lo que está sucediendo lo podemos resumir en esto. Las últimas señales que tendremos son la gran apostasía y también la conversión masiva de todos los judíos al catolicismo, que eso sucederá antes del regreso del Señor, porque los judíos que prepararon la encarnación del Señor prepararán la segunda venida. El San Pablo habla muy claro de esto. Él habla de que al final Israel se convertirá, porque Dios le ha puesto un velo a Israel, que son los judíos, un velo de incredulidad. Para nosotros que vivimos este día que se apellida de hoy, podamos entrar a la salvación, porque así
por el velo de incredulidad que Dios le puso a los judíos, pudimos ser nosotros adoptados e injertados al árbol de la vida en la salvación que Jesucristo trajo desde su pueblo judío. Y esto es algo demasiado importante para descubrir, pero les voy a dar un ejemplo. Hace poco, el año pasado, estaba yo en misiones en España y pasé por un pueblo donde el sacerdote me contó que había recibido varias denuncias y lo habían forzado legalmente a sacar de las actas de bautismo a varias personas que no querían estar en los libros de las actas de bautismo. Hicieron una operación legal contra la parroquia para que el párroco borrara sus nombres de las partidas de bautismo, porque no querían saber nada de la Iglesia Católica y querían borrar toda huella que tuvieran de que estuvieran en la Iglesia participando en alguna cosa. Y se hicieron por ley sacar el nombre de las actas de bautismo. Ese es el comienzo real de lo que se llamaría una verdadera apostasía. Miren que hay católicos que se van a los evangélicos, por ejemplo, ¿no? Y ellos apostatan contra la Iglesia, llamándola la ramera de Babilonia, llamando al Papa el anticristo y yéndose contra todos los sacramentos, atacando a la Virgen María, llamándola a una mujer que no es virgen y ha tenido más hijos, y quién sabe cuántas otras herejías, atacando el dogma de la existencia del purgatorio y diciendo que no existe, y también que no existe lo que es la intercesión por las almas, porque todos se van es directo para el cielo, y bueno, quién sabe cuántas otras herejías horribles. Pero empieza una apostasía en la cual se va contra la Iglesia, se ataca a la Iglesia y se niega todo lo que la Iglesia es, hasta el punto de que si miramos bien la acción de algunos católicos que se van al protestantismo, a las sectas, podemos ver que de repente en algunos casos hay una posibilidad muy grave de que han entrado en pecados contra el Espíritu Santo. ¿Y por qué razón? Porque yo he visto católicos que se han vuelto pastores evangélicos o pentecostales o adventistas o quién sabe, tienen tantos nombres que nadie los puede poner ni en un libro. En Estados Unidos hay 35,000 sectas cristianas y cada día crecen más y hay más. Entonces, porque como no tienen cabeza ni orden de nada, ellos se multiplican solos como sea. Simplemente es una comunidad bíblica que llaman, y cada uno hace lo que quiere. Pero el caso es que muchos de esos católicos que se volvieron protestantes, se volvieron de sectas cristianas, han llegado a sacar personas de la Iglesia Católica y las vuelven a bautizar. Y les dicen que no han recibido todavía el Espíritu Santo, no han recibido todavía a Dios, no conocen a Jesucristo. ¿Y ustedes qué creen que están diciendo con eso? Están diciendo que el espíritu que recibieron en la Iglesia Católica es el espíritu del diablo, porque tan solo hay dos espíritus. Si yo vengo bautizado de la Iglesia Católica donde un evangélico y me dice que yo no he sido bautizado y que me tiene que bautizar porque yo aún no he recibido el Espíritu Santo, entonces está diciendo que el espíritu que yo recibí en la Iglesia Católica no es el Espíritu de Dios. Y precisamente es lo que advirtió Jesús. Él dijo: de mí pueden hablar lo que quieran, pero no vayan a hablar contra el Espíritu Santo. Porque si vamos a decir que el espíritu que recibió la Iglesia Católica no es el Espíritu Santo, sino el espíritu del diablo, ¿contra quién estoy hablando? Contra el Espíritu Santo, porque lo estoy llamando demonio. Y esto es cosas que se hacen todos los días. Esta gente de las sectas vienen y dicen: ¿alguna vez has recibido al Señor? Y le imponen manos a una persona para que reciba el Espíritu Santo, para que reciba ese bautismo. Y estos son territorios no solamente de apostasías increíbles para aquellos que son católicos y se volvieron de las sectas, sino que también entramos en un territorio peligrosísimo donde de repente cruzaron hacia un pecado contra el Espíritu Santo que no se perdona ni en esta vida ni en la otra. O sea que una persona así queda maldita eternamente, se condena. Y esto es algo increíble y sucede todo el tiempo. Por eso es que nosotros debemos entender que el llamado nuestro a tener la vigilancia absoluta sobre la fidelidad que le debemos a nuestras tradiciones sagradas, a nuestra sana doctrina,
y vivir nuestra fe de acuerdo a los padres de la iglesia. Nosotros tenemos que ser fieles a eso. Tenemos que estar bajo el ala de Pedro. Nosotros tenemos que estar en obediencia a la silla de Pedro. Por eso decimos que somos católicos, apostólicos y romanos, ¿cierto? Nosotros somos romanos también porque en Roma representa Pedro. Pedro es la piedra donde está la llave al cielo, y por eso la llave al cielo, el poder de atar y desatar que se le dio a esa llave, la tiene Pedro, y Pedro es en la silla de Pedro todo sucesor, porque eso es lo que sucede. Han habido papas malos. En una oportunidad, en la época de Santa Caterina de Siena, teníamos dos papas, un papa falso y un papa real que estaba exiliado en Francia. Y miren que hemos vivido situaciones peores que la de hoy, mucho peores. Ustedes seguramente por la historia sagrada conocen lo del oscurantismo y cómo los monjes irlandeses fueron los que salvaron la iglesia porque escondieron todas las cosas de la iglesia cuando el mundo entero se fue contra Dios. Han pasado cosas mucho peor que ahora. Pero sin embargo, sabemos que por historia sagrada y por la palabra revelada, nos espera un tiempo en que el hombre se va a enfriar completamente a la fe y va a haber una gran apostasía. Y hoy encontramos esta persecución tan grande a la iglesia por culpa de nosotros mismos. Ustedes saben que no podríamos decir que la prensa, los medios de comunicación están dedicados únicamente a perseguir la iglesia católica injustamente. Yo no diría eso. Tense en cuenta que la mayoría de los escándalos que hay en la iglesia, por los cuales la prensa hace semejantes cosas tan horribles, es por culpa de nosotros mismos, culpa de un sacerdote infiel, alguien que hace cosas espantosas en la iglesia y sale en todos los periódicos. ¿Por qué razón? Porque los escándalos de la iglesia venden periódicos. Hace poco estaba yo en Nueva York y una amiga mía judía, periodista en Manhattan, me decía: mira, un rabino en Brooklyn molestó a unos niños pequeños y esa noticia tan grave la publicaron pequeñísima en el New York Times. Y al mismo tiempo, esa misma semana, un sacerdote en el norte del estado de Nueva York había cometido cualquier imprudencia con una mujer y salió en primera página del periódico. ¿Y qué sucedió? No es que el pecado de ese sacerdote era menor que el del rabino, pero estamos hablando de la dimensión en que se publica. ¿Y qué le hace pensar a usted eso? Pues una cosa muy sencilla: esta es la iglesia de Dios. Y por esa razón el diablo la odia tanto. Y por eso cualquier error que cometamos nosotros va a salir así de grande. Nosotros tenemos que tener cuidado con el testimonio que damos. Pero lo más importante para nosotros es cuidarnos de lo que está pasando en la iglesia y ser vigilantes de lo que nos duele. Así como nosotros nos preocupamos tanto por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por nuestros padres, nuestros amigos, debemos preocuparnos igual y aún con más celo por la iglesia de Dios. Y acordarnos de que somos tan parte de la iglesia, nosotros los laicos, como el clero, como los religiosos, como todas las personas que pertenecen a la iglesia. Todos nosotros vivimos un sacerdocio por el bautismo. Entonces, sacerdote, profeta y rey es el don bautismal. Y eso no podemos olvidarnos, somos piedras vivas del templo de Dios, absolutamente responsables de todo lo que sucede en la iglesia, porque esta iglesia Dios nos la confió a todos nosotros y por lo tanto debemos tener estos ojos colocados en la salud espiritual de la iglesia, para que nosotros proveamos esa salud por intermedio de nuestro compromiso. Es muy importante que como familias nosotros nos vinculemos a nuestra parroquia y apoyemos a nuestro párroco y lo ayudemos. Muchos párrocos caen en problemas porque están solos, porque viven desamparados, que no tienen apoyo. Ustedes saben que en la vida diocesana no hay muchas vocaciones hoy y hay sacerdotes que están solitos, a veces hasta con 2 parroquias atienden, a 3, y ellos no tienen a nadie. Por eso es que se necesita que los apoyen y que los quieran, que los acompañen, que los ayuden a mantenerse, que no se vayan esos sacerdotes de repente a entretener con lo que no es, porque esa soledad a veces los lleva a hacer cosas que no son. Hay sacerdotes que naufragan en su soledad porque se prenden del internet, se prenden de la televisión, se prenden de lecturas que no deben
y terminan mal, terminan perdiéndose. Por eso es que nosotros somos responsables de la parroquia y debemos adoptar a nuestro párroco y lo debemos amar y cuidar y apoyar, y entre más difícil sea el párroco, más lo debemos amar, más debemos orar por él, porque la costumbre del católico mediocre es que si el párroco no se porta bien conmigo, me voy para otra parroquia, sí, porque él tiene que atenderme a mí, nunca tiene tiempo para mí, y jamás se considera de que estos sacerdotes trabajan muy duro. ¿Ustedes se han dado cuenta la rutina que lleva un párroco? Esto es increíble, no tiene tiempo de nada. Estoy hablando de un párroco fiel, porque hay sacerdotes que son un desorden, que andan en desobediencia y andan por ahí tomando y con mujeres o homosexuales o quién sabe de qué, y a veces detrás del dinero, y esos, yo no estoy hablando de esos, porque esos son la descendencia de Judas Iscariote, que siempre estará en la iglesia y que siendo una minoría hacen mucho escándalo, pero la mayoría de los sacerdotes son buenos y los sacerdotes se enfrían como todos nosotros. Hay sacerdotes que pasan por un desierto y que están mal en la oración, que no tienen amor a la Eucaristía, que están como agotados con la gente y no tienen paciencia para atenderlos, y cosas de esas pasan y nos pasan en la vida de cada uno de nosotros, y no podemos esperar que esos sean de hierro y que no tengan y que no sientan nada, porque son seres humanos y tienen que pasar por situaciones críticas. Y por eso la gran apostasía es precisamente la señal más clara del ser humano ingrato que espera que la iglesia le haga todo y ellos no quieren hacer nada. Y de ahí sale la apostasía, porque termina apostatando contra su propia iglesia porque no le están dando lo que pide. Esa es una de las señales primeras, porque es soberbia humana, una soberbia increíble de que yo siempre voy a ser servido, no a servir. Y des en cuenta que la oportunidad más grande que podamos tener en la vida, la más grande de todas, es servirle al templo de Dios. No hay un honor más grande que ese, no hay una bendición más grande que esa. Les voy a poner un ejemplo. Por mi experiencia de Dios, yo entendí algo muy lindo, muy sencillo y muy importante, y es esto: las almas del purgatorio sufren mucho. Y gran parte del sufrimiento de las almas, ¿saben qué es? Es la ausencia de Dios que vivieron en su vida terrenal. Ellas saben que lo único que importaba, lo que tenían que haber abrazado 24 horas al día, era serle fieles a Dios y llevarle a Dios a todo el mundo. Ellos saben que era lo único, ellas saben que era lo único importante. Entonces, si usted quiere hacer una oración muy grande por las almas de purgatorio, apoye las misiones, apoye las parroquias, apoye todo lo que lleva a Dios a los hombres. Eso es el regalo más grande para un alma del purgatorio. Si usted apoya las misiones, los misioneros, los sacerdotes, la iglesia, y dice: esto estoy apoyando a la iglesia en nombre de las almas del purgatorio, eso sería el regalo más grande, porque es el alivio más grande de un alma. Cuando en una familia se convierte a alguien, descansan las almas, ascienden, pero territorios inmensos hacia la luz, porque es el descanso más grande para ellas. Y por eso la conversión de una sola persona puede liberar cientos de almas de purgatorio. Una sola persona que se convierte, porque entra en la luz e ilumina todo el árbol, ilumina muchísimo territorio hacia Dios. Y esto debemos entenderlo, de que hoy tenemos planes macabros de instituciones multinacionales que están preocupadas por el control de la natalidad, que están promoviendo el aborto, que están promoviendo los movimientos del homosexualismo y lesbianismo, porque lo que están haciendo es controlando la población mundial. ¿Y por qué creen ustedes que están controlando la población mundial? Porque quieren mantener especialmente el tercer mundo como reserva de comida para las potencias, para las grandes potencias industriales, y nosotros nos convertimos en el granero de ellos. Y si nosotros nos procreamos demasiado, nos comemos la comida del futuro de ellos. Y por eso alegan todas estas basuras con esta psicología teísta y con esta sociología teísta de la sobrepoblación de la tierra, cuando eso es la mentira más grande. Yo viajo por el mundo entero.
Usted no se imagina la cantidad de millas y millas y millas que hay sin poblar en la tierra, llenas de agua, de toda clase de reservas, donde pudieran vivir millones de personas. Lo que está superpoblado son las ciudades que están hacinadas. ¿Y sabe por qué están superpobladas? Porque esas mismas potencias los han hacinado. Porque les venden casas que tienen que pagar en 40 años. Automóvil nunca dejan de pagar y por eso nunca se pueden ir de donde están. Están encarcelados por el mismo sistema que han diseñado. Y con esto no quiero decir que todo el mundo es satánico. No. Nosotros vivimos en un mundo en el que cada uno toma decisiones del bien y del mal, y hay gente buena y gente mala, pero hay intereses malos, malignos en muchas de las cosas que están pasando. Entonces, todos estos movimientos que propagan el homosexualismo, ¿por qué creen ustedes que lo propagan? Lo propagan porque así paran la natalidad. Todas esas personas que entraron en el homosexualismo y el lesbianismo dejaron de procrear, nunca tendrán hijos, ¿sí? ¿Y qué sucede con ellos? Miren, la legalización del homosexualismo en Argentina no es argentino eso no es argentino, eso no salió del corazón de los argentinos, eso salió de una cultura globalizada. Eso viene de potencias internacionales que intimidan los políticos que son soberbios y que pretenden ser muy inteligentes, y los intimidan para que ellos pasen estas leyes, y si no los sacan de la lista de los beneficios internacionales, y pierden su popularidad y pierden los grandes amigos que tienen en el concierto de la política universal. ¿Por qué? Porque eso no es la cultura de los pueblos. Ningún pueblo nuestro, que es un pueblo católico por excelencia, cristiano, va a aceptar de que eso pertenece a su cultura. Yo no creo que la legalización del matrimonio de gays y ahora que adopten niños sea algo argentino. Pueden estar seguros que no lo es. Esto es una cultura, es una decadencia. En los años 60 yo abracé el hipismo y estaba en Colombia de adolescente. El hipismo no tenía nada que ver con Colombia. ¿Sabe cuál era la verdadera bandera del hipismo? La guerra de Vietnam. ¿Qué tenía yo que ver con la guerra de Vietnam si ni siquiera era americano? Y estaba protestando contra la guerra de Vietnam y estaba aguerrido y cosas absurdas que no tenían nada que ver conmigo. Y estaba en Colombia con el pelo largo protestando y la barba hasta acá. Me eché enemigo a toda mi familia. Perdí cantidades de cosas por entrar en una moda. Y hoy el homosexualismo es una cultura. El 90% de esa gente que desfila en esos grupos de homosexuales están en un club, y es un club en el cual consiguen trabajo, se les abren oportunidades en la vida por muchos lados, y ellos mismos se acobijan con la misma cobija y se protegen entre ellos para poder justificar este pecado abominable, que es una decadencia total y degeneración del hombre. Y hoy, yo les hablaba ayer de algo increíble que están tratando de pasar las leyes del bestialismo. Entonces ya, unos amigos míos me reportaron hace poco que en California, en San Francisco, ahora en el verano va a haber el primer desfile de bestialismo, y van a seguir los hombres con sus animales amantes por las calles, y esto va a empezar así. En California empezó todo también, allá empezaron los desfiles de homosexuales, de lesbianas en los años 60, ahora van a empezar con el bestialismo. ¿Y qué va a seguir después de eso? Ellos van a exigir que los permitan casarse legalmente con un animal. Y no se asusten, porque 20 años de ahora seguro que van a querer adoptar un niño, alguien que está casado con una vaca por ahí, ¿no? Y esto tenemos que entender lo que es una realidad. Yo posiblemente ya les dije esto la última vez que vine acá, pero estas son cosas que tenemos que denunciarlas permanentemente, porque si a ustedes les toca estar vivos para cuando esas leyes lleguen, no pueden sentarse con las manos cruzadas, no pueden dejarse, tienen que hablar, tienen que salir a votar, tienen que conseguir gente que pare eso. No podemos dejar que se tomen la humanidad en esa forma y nosotros con las manos cruzadas. ¿Ustedes creen? Cuando nosotros lleguemos ante el tribunal del Señor, todo está apuntado en el libro de la vida, todo. El Señor nos va a decir: ¿acaso no oíste la ley que estaban pasando en tu pueblo y en tu nación? ¿No oíste?
y tú no tenías poder para votar, no tenías poder para interferir, no tenías poder para hablar. ¿Qué hiciste? ¿Por qué te dormiste y permitiste que pervirtieran a los niños, que pervirtieran a las familias, que acabaran con tu nación y la entregaran de enemiga de Dios? Y estas son cosas demasiado importantes que tenemos que tener claras. Y con esto no estamos pretendiendo armar una revolución. Nosotros estamos hablando del amor. Estamos hablando de la obediencia a Dios. Estamos hablando de que nosotros no somos apóstatas. Nosotros somos personas de Dios que buscamos el bien dentro de la iglesia y que queremos vivir en obediencia a lo que Dios nos enseña. Y no queremos vivir en estos pecados abominables del mundo de hoy. Y no queremos ser parte de ellos, pero tampoco queremos vivir en omisión. Hay padres de familia que a veces me preguntan a mí, ¿qué hago? Mi hija se declaró lesbiana, ¿qué puedo hacer yo? Yo digo, no puede hacer nada porque ella decide lo que quiere, pero lo único que puede hacer es que usted tiene que todo el tiempo decirle, esto no es de Dios y no es natural. Nadie podrá justificar eso. Hay algo tan claro como San Pablo dice, que los sodomitas no entrarán al reino de Dios. Está escrito, o sea, no es algo que nosotros nos imaginamos. ¿Y por qué razón? Muy sencillo. Si el hombre fuera esclavo de sus instintos, de sus inclinaciones, viviríamos en un mundo de bestias. Porque usted se puede imaginar, hay personas que tienen tendencias a robar, que tienen como una cleptomanía y no necesariamente actúan sobre ella, porque tienen la suficiente moral y formación para saber que no pueden robar, pero tienen esa inclinación y toda la vida viven con eso, pero no lo hacen. Para que yo sea homosexual, tengo que cometer un acto sexual con el mismo sexo. Porque el hecho que tenga tendencias a tener atracción al mismo sexo, eso no me hace homosexual. Yo conozco personas con las que he hablado de que me han ayudado a mí en foros sobre el homosexualismo, y un amigo que yo conocí en Boston, estuvimos participando en un foro sobre el homosexualismo y la fe, y me hablaba él, desde niño tuvo una atracción a los hombres, este hombre que ya tiene 60 años. Me dijo, toda la vida ha vivido eso y nunca actuó sobre eso, jamás. Por eso este hombre jamás ha sido un homosexual, pero sí ha tenido las tendencias al homosexualismo toda la vida, pero jamás actuó sobre eso. Y yo estaba enseñando ya algo que el Señor me mostró, y era esto, mostrándole a la gente que la masturbación es un acto homosexual, porque es tener sexo con el mismo sexo. El principio del homosexualismo comienza con la masturbación. Entonces, ¿qué sucede? Que la gente es tan ignorante de estas cosas que justifican unas cosas con la otra, con la psicología moderna. Y les voy a contar, si usted revisa los tratados de psicología del año 50, y usted mira qué están estudiando hoy en psicología en el año 2010, le aseguro que el 90 y pico % de los libros que usaron en el año 50 hoy ni los tocan. Y aquí hay psicólogos que podrían refutar esto o confirmarlo, ¿no es verdad? Tú que has estudiado psicología, es verdad. ¿Por qué? Porque la ciencia humana es algo que nosotros estamos presentando como una teoría y funciona muy bien, pero no podríamos establecerla como una ley moral. Yo no podría establecer que la psicología moderna ateísta hoy justifica el homosexualismo como algo natural y dice que una persona nació homosexual y para realizarse como ser humano tiene que actuar sexualmente sobre esa inclinación, que yo lo llamaría desviación más bien. ¿Por qué razón un hombre va a actuar sobre eso? Va a actuar. Si yo actuara sobre un instinto de violencia, por ejemplo, hay personas que desde pequeñas tienen un temperamento terrible y quisieran ahorcar a la gente por todas las clases, por todo, y no lo hacen, porque hablamos de, por ejemplo, San Francisco de Sales, se conoce como el santo de la paciencia, y era el hombre más impaciente de todos, porque encontraron sus uñas debajo de su escritorio, marcadas. ¿Quién sabe cuántas veces quiso ahorcar esas monjitas de la Visitación, que eran sus monjas? Y quién sabe cuántas otras cosas. Y
Y esto es lo que nos purifica a nosotros. ¿Cuántas tendencias hay en cada uno de nosotros? Mire, hay personas que tienen esas tendencias zoofílicas, tienen atracción hacia animales, atracción, y nunca lo han hecho, porque los aterra. Dice, ¿cómo voy a hacer eso? Pero tengo eso en mí. Y no sé por qué, porque es algo que tengo un problema. A veces viene de antepasados, a veces quién sabe cuántas situaciones en esto. La psicología moderna nos podrá dar cantidades de reportes, y la psicología en general, y hay muchas formas de detectar las raíces, ¿cierto? Científicamente. Pero lo que quiero decir con esto es que uno no tiene que actuar sobre sus tendencias, no tiene por qué. Entonces jamás se podrá justificar el homosexualismo. Por eso yo digo, yo puedo denunciar el homosexualismo porque es el espíritu del mal, pero jamás podré juzgar al homosexual porque es un pecador. Y yo tengo que amarlo a él, porque el pecado del homosexualismo no es nada diferente con el pecado de otra naturaleza. Los pecados todos son graves, y pecado mortal es pecado mortal. Y por eso tan en problemas está un homosexual como una adúltera, es como un ladrón, como un mentiroso, como un envidioso, como un violento. Están en el mismo problema con Dios. Así que no hay ninguna diferencia. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que la ciencia humana hoy se ha convertido en la Biblia de la humanidad. Y hay personas católicas que le dan más poder a la ciencia humana que a Dios. Y por eso negocian la ley de Dios amparados en la ciencia humana, porque piensan que se tiene que actualizar la fe. ¿Se pueden imaginar algo más absurdo cuando Jesús mismo nos ha dicho que sus palabras no pasarán? Todo pasará, menos su palabra, porque sus palabras son eternas. Y por eso lo debemos tener muy claro. Y ustedes no se pueden imaginar la furia que hay en la gente con lo que yo estoy exponiendo, porque esto ataca los principios de masas de gente que está totalmente pervertida y que se unieron. Ustedes saben que la miseria busca compañía. Ustedes se imaginan, es decir, estas uniones y desfiles de gente que sale por la calle diciendo, soy homosexual, soy esto. ¿Ustedes creen que eso es normal? Es como si todos los heterosexuales salieron por la calle diciendo, soy heterosexual, ¿Qué tiene que ver eso con la gente? ¿Por qué razón voy yo a decir eso? ¿Por qué razón voy a desfilar eso? Es como si salieran todas las prostitutas a desfilar, somos prostitutas, queremos nuestros derechos. Eso es todo igual, ¿no? Porque no se trata de eso. Y hemos llegado a perder el norte de Dios en una forma tan increíble que justificamos esas acciones. Y entonces nos han, como dicen en el lenguaje criollo, nos han metido unos goles increíbles. Porque con eso han derrumbado la familia, han acabado con la moral, han tumbado el respeto a Dios completamente, y la gente lo considera natural. Y de ahí que nace la gran apostasía. En Madrid en estos días hay reportes de gays que violentaron las librerías que estaban vendiendo material de Juan Pablo II. Todo porque lo odian porque él denunció las actitudes de ellos y denunció lo que están viviendo, y no lo admitió, no lo aceptó nunca, porque aceptarlo sería aceptar que el evangelio está equivocado. ¿Cómo se va a poder apostatar en esa forma? ¿Cómo va a poder yo llegar a decir que se equivocó San Pablo, que se equivocaron los apóstoles, que Jesús habló únicamente para sus tiempos y que lo que dijo no sirve hoy? Sería horrible, ¿no? Y eso es lo que están pretendiendo que nosotros hagamos. Yo no puedo irme contra el evangelio, y pueden haber pasado las leyes que sean, y pueden decir que no puedo hablar de eso, pero hasta que, si no hablo yo, hasta las piedras hablarán, porque eso es la verdad, no la puede tapar nadie, y nunca podemos dejar de decir la verdad. Ustedes se imaginan que le digan, mire, puede leer la Biblia y predicarla, pero no hable de la parte donde San Pablo condena a los sodomitas, porque eso es ilegal. ¿Usted dejaría de leer la Biblia entonces en público? Pues no. Si nos tocó entrar en el martirio, nos tocó, porque la verdad la tenemos que decir y tenemos que morir por ella, porque si algunos se van a comprar esa mentira, pues hay de ellos, porque yo prefiero que me condenen los seres humanos y no tener que enfrentarme yo al tribunal del Señor cuando no testifiqué por Él, porque eso es lo que Él dice: si no testificas ante los hombres en mi favor, yo no testificaré en presencia de los ángeles ante mi Padre por ti.
Y esto es algo que lo debemos tener muy claro. Por eso, la gran apostasía de la que estamos hablando es la gran hipocresía, porque es el hombre desobediente que no va a ser capaz de llevar a cabo todo esto, ¿cierto? Que no va a ser capaz de vivir en obediencia a Dios y que no va a ser capaz de defender la iglesia. Y esto tenemos que tenerlo claro. Nosotros tenemos que defender nuestra fe. ¿Quién va a proteger a las generaciones futuras? ¿Qué mundo les vamos a dejar si nadie defendió la verdad? Si nosotros nos vamos a quedar callados por miedo a que quién sabe qué nos pase. Y entonces no va a haber fe. Y la iglesia que les vamos a dejar, una iglesia desnutrida de mentirosos, de gente hipócrita que no es capaz de predicar el evangelio como está escrito, y vamos a empezar a tener Biblias como las de los testigos de Jehová, Biblias cambiadas, adaptadas de acuerdo a lo que alguien quiera predicar. Y esto precisamente es lo que debemos evitar. Por eso la gran apostasía tiene que ver con ir contra la verdad revelada, con ir contra las tradiciones sagradas, con ir contra la obediencia a la iglesia que Jesucristo fundó y negarla y considerarla equivocada, y ir contra los dogmas de la iglesia. Esa es la gran apostasía y nosotros vemos mucho de eso hoy. Ustedes saben que la gente que se llevan a sectas, ¿qué es lo primero que notan ustedes en el espíritu que anda en ellos? ¿Qué es lo que notan? Un odio contra la iglesia católica increíble. Es que les dan hasta náuseas hablar de la iglesia católica. ¿No les parece muy curioso eso? Le cogen odio. Por eso generalmente uno encuentra situaciones absurdas en la gente que se acomoda al pecado y trata de convencerlo a uno de que está más contento ahora cuando está en pecado que cuando estaba en gracia, porque cuando estaba en gracia vivía miserable. Y ya saben a qué me refiero. Hay personas que se van a las sectas y aparecen más santos, más convertidos y con más experiencia de Dios allá para poder justificar que la iglesia católica está equivocada. Esta es la única razón. Y por eso nosotros tenemos que tener una coherencia increíble en la forma que vivimos nuestra fe. El pueblo argentino ha sido un pueblo católico, un pueblo obediente a Dios, y es un pueblo que tiene historia sagrada, porque aquí se han vivido batallas en la iglesia, les ha tocado pelear para defenderse y han ganado esas batallas. Y hoy estamos viviendo no solamente en Argentina, sino en todo este continente, viviendo una desgracia muy grande. Nos han ganado muchas batallas, nos han pasado leyes horribles, nos han humillado, se han burlado de Dios, han pisoteado la iglesia, han puesto a los cristianos en ridículo, y todo esto ha sucedido en nuestras barbas, enfrente de nosotros. Y por eso debemos arrodillarnos más, orar más, adorar al Santísimo más, rezar más. La devoción del Santísimo Rosario es muy importante. Acuerden que la Santísima Virgen María para nosotros es una fuerza muy poderosa. Ella es una madre y nos quiere ayudar y nos quiere proteger. Por eso, si ustedes se dedican a rezar el rosario diario y ponerlo por las intenciones de derrotar estas leyes malignas, vamos a triunfar, porque ustedes saben que los triunfos del rosario son incontables a través de la historia sagrada, son inmensos, inmensos. Y por eso en el cristianismo el rosario no tiene muchísimos siglos de existencia. Sin embargo, la mariología empieza en la encarnación del Señor, y por eso la Virgen María, como presencia maternal y como la nueva Eva virginal, pues es el encuentro con esta nueva creación de Jesucristo, y debemos celebrarlo, y lo celebramos con el rosario, con ese amor a María a través del rosario, que es un arma fija y poderosa contra el diablo. Pues les voy a compartir algo que yo pienso que la vez pasada lo compartí, pero por si acaso no lo hice, para terminar esta reflexión. Ustedes saben que los espíritus viven en el eterno presente. Ellos no viven confinados al tiempo y al espacio, ¿no? Ellos no viven como vivimos nosotros. El espíritu vive afuera del tiempo y el espacio, por lo tanto viven en la eternidad. La vida nuestra en este mundo material para los espíritus es un instante en la eternidad, y no es nada difícil para el espíritu del mal atacar nuestra vida y manipularla, porque es un instante apenas. Cuando usted tiene conciencia de eso, ya se da cuenta del poder que tiene la oración. Cuando usted ora, la oración que usted está recitando
está en la eternidad. Si yo rezo un Ave María, estoy en ese momento proclamando la anunciación, la visitación y al mismo tiempo la encarnación del Señor en un solo Ave María. Entonces es el Arcángel San Gabriel, la Virgen María, Santa Isabel y Juan Bautista en una sola oración. Y es la encarnación del Señor, la derrota total al diablo. Cuando los espíritus que están en el aire del mal empiezan a escuchar una Ave María de una persona que esté en gracia de Dios, en ese momento ellos huyen porque no quieren ser colocados en presencia de la anunciación, en presencia de la visitación, en presencia de la encarnación del Señor, porque ellos no simplemente escuchan una Ave María, ellos quedan colocados en el misterio que yo estoy rezando. Y si yo proclamo el misterio de la resurrección del Señor en los misterios gloriosos, ellos quedan colocados a los pies de la resurrección del Señor, lo cual no quieren hacer. Ellos no van a querer ser colocados ahí. Por eso la fuerza de la oración es que los espíritus que rondan los aires quedan colocados exactamente donde yo estoy presentando el misterio. Y entonces van a querer estar ahí. ¿Por qué razón dentro del protestantismo no aceptan el crucifijo? Es algo bien curioso, ¿no? Fíjense en que si yo saco un crucifijo y lo pongo aquí así, y yo estoy en gracia de Dios, los espíritus que hay en el aire no van a ver un objeto, sino que van a quedar en los pies de la cruz. ¿Por qué? Porque en el eterno presente Jesús está en el Gólgota crucificado. Ahí está, permanentemente. Y entonces los espíritus que están en la eternidad, si yo les saco el crucifijo, ahí quedan, a los pies de la cruz del Señor. Y por eso la iglesia utiliza el crucifijo para exorcizar. Entonces si yo vivo en gracia, porque los sacramentales no son un amuleto, los sacramentales son sacramentales cuando yo vivo el sacramento, por eso se llama sacramental. Si yo llevo un crucifijo en mi pecho y estoy en gracia de Dios, los espíritus que rondan los aires no ven ese objeto, ven a Jesús en la cruz. ¿Qué hacen ellos? No pueden mirarme, no pueden atacarme, tienen que huirme, porque yo llevo al Señor vivo conmigo. Si yo llevo una medalla de la Virgen María en mi cuello y la llevo en gracia, los demonios no ven una medalla, sino la Virgen María viva. Por eso son tan poderosos los sacramentales. La promesa de la Virgen María con el escapulario del Carmelo tiene que ver con un poder espiritual que es el cubrir, revestir nuestro cuerpo de las bendiciones del Carmelo, en la cual reviste el alma en la preparación del momento de la muerte. Por eso dice la promesa que el primer sábado después de la muerte se lo lleva al cielo. ¿Y cuál es la condición? Tenemos que vivir en gracia de Dios. Por eso, el que no vive en gracia no puede utilizar ningún sacramental porque de nada le sirve. ¿De qué le sirve? El diablo lo puede ahorcar con el mismo sacramental porque le pertenece a él. Entonces, el diablo no se va a asustar con un crucifijo de alguien que está en pecado mortal. Si ese crucifijo es un pedazo de metal, ahí no tiene nada. Si estuviera en gracia, sí le ayudaría. Pero hay cosas especiales en los sacramentales, como estas. Una madre tiene potestad espiritual sobre los hijos. Y entonces, si una madre le coloca una medalla a un hijo que está mal, esa bendición de la madre acompaña al hijo en esa medalla, en una forma especial, porque tiene todavía, sobre los hijos esa fuerza espiritual. Los hijos que están todavía bajo las alas de la madre, porque todavía son hijos de hogar, todavía tienen esa protección. Cuando ya se van y toman su propio camino, cambian las jerarquías y ya la madre no tiene el mismo poder sobre los hijos, porque los hijos ya en su libre albedrío deciden su camino y no puede cambiárselo a nadie. Pero los hijos que están bajo las alas de los padres, que están todavía en el hogar, los padres tienen sobre ellos un poder muy grande, aunque los hijos sean desobedientes, si ellos utilizan esa gracia, ¿no? Y esto es muy importante porque eso es batalla espiritual. Por eso nosotros en la iglesia estamos en el nido de la iglesia como pichones.
Y por eso el Espíritu Santo nos alimenta con la Eucaristía, para ayudarnos a crecer alas. Y un día la Madre Iglesia nos saca del nido para que volemos hacia Dios. Pero de la única manera que volamos es si tenemos esa fidelidad a Dios, para que la Eucaristía realmente nos dé la fortaleza de volar hacia el Señor, porque tenemos alas. Y eso es importante tenerlo claro. Entonces, hoy nosotros somos responsables de lo que Dios nos confió. ¿Y qué es lo que Dios nos confió? Esta iglesia. ¿Y por qué? Porque esta iglesia es el hospital de las almas. Dios abrió este oasis en medio de este desierto para que nosotros traigamos los heridos. Y eso es lo que hacemos al caminar por este desierto. Herido que nos encontremos, tenemos que entrarlo al hospital. Ese es un don de la caridad y tenemos que hacer eso. Somos pescadores de hombres. Tenemos que ir a buscar almas para el Señor. Y las almas para el Señor se buscan tan solo con la fidelidad. Es de la única manera, porque si no, no tenemos fuerza para quitárselas al diablo. Que si yo tengo fidelidad a Dios, yo tengo poder sobre las tinieblas. Y le puedo quitar un alma al demonio de las cadenas. Se lo puedo desencadenar, porque yo tengo la autoridad espiritual para hacerlo. Pero para eso tengo que tener convicción. Y por eso la gran apostasía que estamos comenzando a vivir tiene que ver con este enamoramiento del mundo temporal, la seducción del mundo material, este consumismo, materialismo, relativismo, todos estos ismos que son el abismo. Y allí debemos tener conciencia de que Dios nos llama a ser valientes. ¿Y quién es el valiente? El que ama, el que perdona, el que tiene paciencia. Ese es el valiente. El que no ama, ni perdona, ni tiene paciencia es un cobarde, porque no es capaz de amar. Y el mundo está lleno de cobardes. Es más común encontrar gente que no ama. Pero la gente que ama es un tesoro del Señor, la gente que perdona, la gente que tiene paciencia y compasión. Son joyas que alumbran en medio de esta oscuridad. Pues le voy a pedir al Señor su palabra para terminar esta reflexión. Y la termino con los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 17, desde el versículo 10. Y dice: acogida en Berea. Enseguida los hermanos enviaron por la noche a Pablo y a Silas hacia Berea. Ellos al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Eran estos más nobles que los de Tesalónica y recibieron la palabra con muy buena disposición y examinaban diariamente las Escrituras para ver si las cosas eran así. Creyeron muchos de ellos, así como mujeres griegas distinguidas y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que también en Berea habían anunciado Pablo la palabra de Dios, vinieron hasta allí agitando y alborotando a la gente. Entonces los hermanos enviaron con rapidez a Pablo hasta el mar. Silas y Timoteo permanecieron allí. Los que conducían a Pablo le llevaron hasta Atenas y se volvieron con la indicación para Silas y Timoteo de que se uniesen con él cuanto antes. Palabra de Dios. Pues entre más conocemos de todos estos recorridos del Evangelio y las batallas, más nos invita el Señor a que hagamos lo mismo. Nosotros debemos vivir en una misión permanente. No todos son llamados a cruzar el océano llevando la palabra de Dios, pero sí somos llamados a vivir la misión que nos corresponde en el lugar donde vivimos, porque somos misioneros y debemos vivir permanentemente esa misión. Ese es el llamado de nosotros, y no hay cosa más hermosa que tener ese celo por llevarle a Dios a la gente. Es lo único que nos va a quedar al final de esta vida. Todas las veces que tuvimos esa fuerza para hablar de Dios, para llevarle a Dios a la gente, para aconsejar a la gente a que se convierta, para aconsejar a la gente a que tenga una decisión radical, que no tome decisiones mediocres, sino que se vaya del todo hacia el Señor, porque es el único abismo al que debemos lanzarnos sin miedo, lanzarnos a Él. Porque ahí están las manos del Señor que nos amparará y solamente nos dará gracia y luz y fortaleza. Y por eso nunca debemos tener temor de ser obedientes a Dios. Hay muchas personas que tienen miedo de hacer eso porque piensan perder los amigos,
perder el afecto humano de pronto, la seguridad económica y quién sabe cuántas cosas nos atan al pecado y lo justificamos por eso. Pero en realidad es mejor estar debajo de un puente sin nada que estar sin Dios. Porque yo digo, cambiar a Dios por circunstancias humanas es algo tan absurdo como un pez pretender vivir afuera del agua. Así de absurdo es. Entonces pidamos al Señor que nos mantenga esta sabiduría en el corazón y sobre todo que nos dé ese espíritu de valentía que necesitamos para que podamos transformarnos, vivir una conversión radical y ser testigos de la luz para defender estas naciones del diablo, porque si no, nos va a llevar el diablo a todos, al paso que vamos, ¿no? Tenemos que despertarnos y no dejar que el demonio se siga robando más almas, porque ya nos ha quitado demasiadas, y por eso tenemos que empezar a rescatar territorios para el Señor y sobre todo a pavimentarles a las generaciones que vienen una iglesia que esté transformándose, que se esté santificando, una iglesia que tenemos que limpiar todos nosotros juntos. Amén y gracias. Entramos ahora en la realidad que Dios nos está llamando a vivir, que es obediencia a lo que Dios nos ha revelado, sin negociarla. Ustedes saben que vivimos hoy en un mundo que es políticamente correcto, y dentro de la iglesia desafortunadamente también tenemos elementos en la iglesia, tanto en el clero como en los laicos, que han negociado la fe, que han negociado el evangelio, que han negociado los mandamientos, los sacramentos, y que se atreven a predicar cosas absurdas desde el púlpito y la gente a obedecer cosas absolutamente absurdas. Porque yo le digo a la gente, si usted es un católico de verdad, usted se sabe el catecismo, usted conoce los mandamientos, usted sabe qué es lo que Dios le pide, y cuando usted se va a confesar, sabe lo que está confesando y sabe que es pecado, y cuando usted viene a misa, sabe lo que está recibiendo porque conoce la liturgia. Y si alguien, por docto que sea, por distinguido que sea, está haciendo lo que no es, usted no puede seguirlo, usted no puede obedecerle, y se da cuenta que esa persona no está en obediencia con Dios y mucho menos en obediencia con la iglesia, porque eso va por jerarquías. Y a veces yo le digo a la gente, ¿usted quiere saber cuál es el sacerdote confiable de hoy? El sacerdote que está en obediencia al Santo Padre, que respeta a su obispo, que está en obediencia a las tradiciones de la iglesia, a la doctrina, a la sana doctrina. El que no esté en eso, téngale mucho cuidado, que seguramente es un hereje o anda en terribles pecados, y por eso es que nos hemos dejado ganar con tanto escándalo que hay en la iglesia hoy de homosexuales, pedófilos, herejes, y nosotros callados. Pero acuérdense de esto, nosotros somos 1.2 billones de católicos y el cuerpo laical es inmenso, y nosotros no podemos estar en pecados de omisión. Cuando ustedes vean cosas raras, comportamientos raros en el clero, en la vida religiosa, en laicos comprometidos que están sirviendo en el altar, ustedes tienen que denunciar eso, llegar a las autoridades de la iglesia y buscar todas las formas de denunciarlo, porque ¿quién va a proteger la iglesia? Nosotros tenemos que protegerla. No podemos dejar pasar estas cosas así nomás. Yo he ido a iglesias
donde hay cosas tan espantosas que he encontrado ministros de la Eucaristía que viven en unión libre, amancebados, y están sirviendo la Eucaristía. He visto catequistas, gente en catequesis enseñando el catecismo que viven amancebados. ¿Y por qué? Que porque un padrecito les dijo que se podía, que el otro les dijo, o sea, algo tan espantoso que si eso es lo que vamos a hacer, más bien que cerremos la iglesia. Tenemos más oportunidades de salvarnos sin estar en iglesia que estar en iglesia de esa forma. Porque yo no creo que haya un lugar más peligroso para venir a cometer abominaciones de ese estilo, para poderse condenar un alma, que llegar a la iglesia de Dios. ¿Ustedes se imaginan el templo del Señor? Cuando Moisés se encontró con Dios, que le hablaba de la zarza ardiente, ¿qué fue lo primero que le dijo? Quítate tus sandalias, que estás parado en tierra santa. Así le dijo. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Dónde estamos nosotros en este momento? Estamos en el templo de Dios, y este sagrario tiene el mismo Dios que le habló a Moisés, el mismo. ¿Y qué nos está diciendo ese Dios a nosotros también? Estás parado en tierra santa. Imagínense que alguien venga a burlarse de Dios en la presencia de Dios y venga aquí en pecado mortal a servir en el altar del Señor. Ustedes no pueden permitir eso. No pueden dejar que el Señor sea burlado, que la iglesia sea pisoteada, porque de ahí es donde vienen las abominaciones, las herejías, viene todo este desorden espiritual en que vivimos. Y es que la disculpa es que el padrecito tal me permitió, que es que le aseguro que si ustedes denuncian eso, el primero que va a estar muy enfurecido con eso es el señor obispo, porque esas cosas no se permiten. Y también si los llevan eso a las altas jerarquías, habrán soluciones para eso. Yo vivo en esas, denunciando toda clase de cosas que suceden, y cambian las cosas, la gente se endereza, porque lo que pasa con el mal es que si nadie lo corrige y nadie lo denuncia, sigue. Cuando ustedes vean un comportamiento homosexual en alguien que está en la jerarquía, alguien que está encargado, un comportamiento raro, inmoral, inmediatamente hay que denunciarlo, porque no es que nos vamos a convertir en los policías perseguidores del clero, de los religiosos o de los laicos que están comprometidos. Eso no es, porque nosotros no somos la Inquisición. Escuchando estas reflexiones es por obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu que nos mueve en este mundo jamás hubiera permitido que lleguemos acá, porque tiene muchas mejores propuestas para nosotros. Es más, ustedes saben que en la cultura en que vivimos, un católico común y corriente puede pasar 3, 4 horas viendo televisión sin parar, casi sin parpadear. Y ese mismo católico, una misa de 30 minutos lo desespera. Un rosario lo pone a dormir en el segundo misterio. Es decir, la desnutrición espiritual es impresionante, porque somos capaces de ponerle toda la atención a todo lo que tiene que ver con la carne, pero no tenemos la mínima atención a nada que tenga que ver con el espíritu, porque el alma está tan desnutrida que no resiste las cosas espirituales. O nos duerme o nos desespera. Por eso, cuando usted habla con una persona que está bien sumergida en las cosas del mundo, hablarle de Dios es como darle una palmada en la cara, porque no resisten, se ponen hasta violentos, porque es como quitarles de la boca ese hueso que quieren morder todo el tiempo. Yo pongo siempre un ejemplo. Si usted tiene un perrito que ama mucho y está fuera en el jardín y ve que ese perrito desentierra una rata envenenada y se la va a comer, usted sale con todo lo que tiene a quitársela de la boca. Pero ¿qué va a hacer el perrito? Va a tratar de morderlo a usted, porque usted le está quitando la carne de la boca. Él no sabe que está envenenada esa carne. Pues nosotros, cuando estamos en pecado mortal y nos exhortan, somos como ese perro con la rata envenenada en la boca. Queremos morder al que nos exhorta. Es que si usted quiere ver un católico bien furioso, una persona que esté practicando cosas de la nueva era, y que usted le diga que eso es malo, lo muerden. A mí me han tirado hasta cosas al sitio donde estaba hablando, de personas enfurecidas porque yo denuncié alguna práctica en la iglesia que es de la nueva era. Ese espíritu de la nueva era es de los espíritus más agresivos que hay. Si usted quiere ver una persona bien violenta, bien agresiva, denuncie la nueva era a un católico y verá el espíritu que le sale.
inmediatamente ataca al espíritu del mal. Entonces, cuando nosotros nos concentramos, vamos a hacer esta última reflexión y les voy a hablar de la apostasía. Ya hablamos del amor de Dios y ahorita vamos a hablar de la apostasía. Les voy a pedir al Señor su palabra y les voy a leer de la primera carta de los tesalonicenses a los tesalonicenses, del capítulo 5, desde el versículo 1. Y dice así: sobre el tiempo y el momento, hermanos, no necesitáis que os escriba, porque vosotros mismos sabéis muy bien que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Así pues, cuando clamen paz y seguridad, entonces de repente se precipitará sobre ellos la ruina, como los dolores de parto de la que está encinta, sin que puedan escapar. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, de modo que ese día os sorprenda como un ladrón. Pues todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. Nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos en vela y mantengámonos sobrios. Los que duermen de noche duermen, los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, mantengámonos sobrios, estemos revestidos con la coraza de la fe y de la caridad, con el yelmo de la esperanza de salvación, porque Dios no nos ha destinado a la ira, sino a alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, que tanto si velamos como si dormimos, vivamos juntos con Él. Por eso, animaos mutuamente y edificados unos a otros, como ya lo hacéis. Palabra de Dios. Pues también saludamos a los oyentes de Radio Virgen María que nos están escuchando en vivo y pues los saludo con mucho cariño. Estamos aquí en este templo y viviendo una experiencia de Dios porque Él nos ha reunido y sabemos que gracias al Espíritu Santo estamos acá. Nosotros como seres humanos no tuviésemos ni la fuerza, ni el entusiasmo, ni el interés para estar acá, si no fuera por el Espíritu de Dios que nos trajo. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Ustedes saben que nosotros tenemos muchas ideas que de repente son más apetecibles para esta naturaleza rebelde nuestra que quiere la comodidad, el placer, el descanso y quién sabe cuántas otras cosas, porque vivimos en un mundo que está centrado en el entretenimiento. Ustedes saben que en el mundo todo está diseñado para entretenernos y en medio de ese entretenernos nos sujetamos a este consumismo y eso es parte del espíritu de esta cultura y muy pocos manejan esta cultura con coherencia, la mayoría son manejados por ella y por eso estar aquí hoy compartiendo este momento de reflexiones espirituales para nosotros que vivimos en una cultura que es una cultura aún peor que la egipcia donde vivían los hebreos en los tiempos de Moisés, peor todavía, porque el mundo de hoy le hace todavía más culto a las cosas materiales que lo que hacían los egipcios, porque, y eso no es una exageración, ustedes se dan cuenta que los héroes de hoy, ¿quiénes son? Los héroes de hoy no son los santos, los héroes de hoy no son los mártires, los héroes de hoy no es la gloria de Dios en Jesucristo, eso no es el heroísmo de hoy. El heroísmo de hoy son los deportistas, los actores, los músicos, los millonarios, las modelos, los políticos, la gente mala, es decir, esos son los héroes de este mundo. Y por eso, cuando nosotros entendemos al nivel de idolatría en que hemos caído,
también reconocemos que para estar en este templo de Dios hoy